Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes buen día, chavos del C2271 de la materia de máquinas eléctricas. Espero que los videos que hemos visto hayan sido de su agrado y les hayan servido. Les mando un saludo a Citlali, que me pidió un saludo para mis videos. Entonces, Citlali de cuarto E, saludos. Anteriormente vimos y ustedes ya hicieron una tarea de métodos de generación de fuerza electromotriz, FEM. Y ahora empezaremos a ver los motores de corriente continua. Bueno, los motores de corriente continua son máquinas eléctricas que gozan una importancia muy relevante y mucha en el ámbito industrial, en el ámbito de la vida cotidiana. Se utilizan en muchas cosas. Desde las computadoras, por ejemplo, que tienen ventiladores. Los ventiladores pues son motores de corriente continua. Los automóviles, por ejemplo, el motor de arranque, o sea, cuando ustedes encienden su automóvil antes de que pueda arrancar, necesita un motor de arranque. Ese motor de arranque es un motor de corriente continua. Los limpiaparabrisas, los seguros, los metros, los tranvías, el aire acondicionado, los aparatos electrónicos, sobre todo, por ejemplo, robots y toda esa onda, pues tiene motores de corriente continua. Entonces son motores que al mismo tiempo que los de corriente alterna tienen una gran presencia. Obviamente los motores de corriente continua son motores que generalmente se utilizan más en tareas de control o en tareas más específicas que los de corriente alterna. Los de corriente alterna los podemos encontrar en abanicos, en ventiladores, lavadoras, secadoras, etc. Entonces, algunas de las aplicaciones de los motores de corriente continua, pues es por ejemplo este que vemos aquí, que es un motor de limpiaparabrisas. En la parte de color negro viene el motor con sus partes, y en la parte de color gris es una reducción, una caja reductora, que es lo que hace, si se acuerdan de la materia de mecanismos, pues tiene varios engranes, que lo que va a hacer es que va a estar girando a alta velocidad tal vez el eje de salida del motor, pero aquí vamos a reducir la velocidad. Cuando reducimos la velocidad aumentamos la fuerza. Pues esta es una imagen de una turbina de aire acondicionado de un automóvil. Entonces lo que tiene acá abajito, que yo estoy señalando con el punto láser, pues es un motor de corriente continua. Y este que vemos acá por último es un motor de metro o de tranvía, no sé cómo lo conozcan. Y ahí vemos que está conectado a, pues, una serie de baterías. Específicamente esto, mientras más grande sea el motor de corriente continua, de corriente alterna, pues mayor va a ser la potencia, es decir, mayor va a ser la corriente y el voltaje que nosotros vamos a ocupar para poder mover el motor. Entonces imagínense todas las personas que carga el motor el metro, pues va a necesitar mucho empuje, mucho torque. Entonces vamos a ver las partes internas de un motor de corriente continua. Primero tenemos el estator. ¿Qué es el estator? Pues es la parte fija, también se denomina inductor y está formado por una carcasa. ¿Qué está dentro de la carcasa? Los polos y las bobinas inductoras. Aquí hay una palabra muy importante que se las voy a resaltar. Esto que vemos aquí, que se llama inductor. Bueno, aquí me sale un poco mal. Bueno, el inductor. ¿Qué hace el inductor? Lo que hace el inductor es, y aquí está con marcador, el inductor. Eso es muy importante que la anoten ahí en su cuaderno. Más adelante les voy a pasar un video que está muy bueno, donde un chavo de Colombia o Venezuela, no me acuerdo de qué país, describe así con muchas partes, donde cuenta lo que hace es un motor, lo desarma y describe cada una de las partes. Pero lo que hace, tenemos dos partes principales en las máquinas eléctricas rotativas, que es el inductor y el inducido. El inductor es el que genera el mayor campo magnético y el inducido es el que recibe el campo magnético o el que genera el menor campo magnético. Entonces en este caso el inductor pues es toda la parte externa. Pero vamos a ver qué es lo que hace, por ejemplo, los polos, las bobinas inductoras, la carcasa, qué función cumple dentro del motor de corriente continua. La carcasa es una especie de cilindro metálico de forma el cuerpo de la máquina. Es una función de cilindro, su función es conducir el flujo magnético generado por el interior
de la máquina y soportar el resto de los elementos que forjan el estator. Entonces prácticamente la carcasa pues es el soporte de la parte externa que nosotros vamos a ver en un motor. Lo metálico es donde nosotros lo podemos tocar y manipular, donde lo podemos fijar. Eso es la carcasa. Atornillados a la carcasa, que es la parte que ya explicamos, se encuentran los polos. Los polos pueden ser de una pieza o laminados. Los polos tienen una parte de sección cuadrada o rectangular denominada núcleo polar y un extremo más ancho llamado expansión polar. Ahorita regresamos a la imagen para ver eso. Alrededor de cada polo enrollados al núcleo polar hay unas bobinas llamadas bobinas inductoras o enrollamiento inductor. Entonces si nos vamos acá, vemos la parte cuadrada que describimos ahorita, que es el núcleo polar, y los polos, las bobinas inductoras. Entonces se da cuenta que en este caso de la imagen tenemos 4 polos. En esos 4 polos vamos a tener imanes. Entonces este es un motor de imán permanente, por así decirlo, en el estator. Y alrededor de cada imán vamos a enrollar unos alambres que van a ser una bobina. Entonces pueden ser, los motores de corriente alterna tienen electroimanes, o sea, en lugar de tener un núcleo de imán van a tener un núcleo paramagnético. Entonces aquí lo que hacen es un imán lo enrollan alrededor, enrollan una bobina alrededor de un imán. Entonces siempre vamos a tener un campo magnético, siempre, siempre, siempre. Por eso no sé si ustedes han notado que algunos motorcitos cuando ustedes los giran tienen como que unos pequeños brincos, entonces siempre se están polarizando los imanes. ¿Por qué pasa esto? Porque los motores de corriente continua generalmente se utilizan en aplicaciones muy específicas y muy pequeñas, por lo tanto se necesitaría mucha corriente para que los electroimanes puedan hacer girar el rotor, por lo tanto tienen que poner los imanes. Entonces, ¿qué forma parte? El estator, carcasa, polos y bobinas inductoras. Las bobinas inductoras, pues ya sabemos que cuando una bobina, cuando circula una corriente a través de una bobina, alrededor de él se genera un campo magnético. Después tenemos el rotor. El rotor es la parte móvil de un motor de corriente continua y está dividido en varias partecitas. El rotor es una máquina. El rotor en una máquina de corriente continua recibe el nombre de inducido, ya que está formado por el núcleo, las bobinas inducidas y el colector. Entonces, si recordamos que les dije que era el inducido es el que recibe el campo magnético. Por lo tanto, cuando se están alimentando las bobinas inductoras, lo que va a hacer es que el rotor se va a estar direccionando en cada una de las bobinas y así va a empezar a girar. Ya con el video que les ponga después de este video, que lo hayan observado y hayan tomado nota, les van a quedar un poco más claro. ¿Qué tenemos aquí? Pues este rotor tiene un colector o conmutador. Ahorita les voy a decir qué es lo que hace esta partecita del colector o conmutador. Y tiene muchos discos. Si ustedes observan aquí en la imagen, pues son bastantes discos. A través de cada uno de estos discos tiene unas ranuras. Entonces por estas ranuras es donde va a circular un hilo conductor. Entonces, dependiendo de cuántas divisiones tengamos en el colector haz de cuenta que es como imagínense un corcho, y ese corcho lo van a dividir, no sé, 50 partes, y cada partecita van a poner una lámina. Entonces a esa lámina ustedes le van a conectar un cable que va a tener un inicio y un fin en el colector. Entonces el colector lo que hace es conectar el exterior con el interior, el estator con el rotor. Entonces este tipo de motor de corriente continua es un motor que en su rotor tiene también bobinas. Aunque hay otros motores que no tienen bobinas. Ustedes van a hacer una tarea en la cual van a definir estos tipos de motores, como el brushless, el brushed. Este que estamos viendo es el brushed, el que tiene escobillas. El brushed es el servomotor, el motor reductor, el motor universal, el motor a pasos. Creo que son todos esos. Bueno, este es el rotor. ¿Qué otra parte tiene el motor? Un núcleo o armadura es un cilindro formado por muchos discos muy delgados, que son estos que vemos acá, hecho de chapa magnética y aislados entre ellos. En la superficie del cilindro se cortan unas ranuras en las que se enrollan más tarde las bobinas del inducido o bobinas inducidas. Si vemos este rotor en una vista superior, entonces tenemos el rotor, que es esta parte cuadrada, y aquí es donde vamos a tener todas las divisiones con las bobinas inducidas. El colector, que es el que les digo que forma parte de la conexión entre el estator y el rotor. Y los cojinetes. ¿Qué son los cojinetes? Pues son valeros. Si recuerdan de la clase de mecanismos, pues son elementos que permiten que un eje gire de una manera libre, sin que haya una fricción, sin que haya un desgaste. Entonces una parte vista superior de un motor. ¿Qué otras partes tiene? Vamos a ver ya lo que es un conmutador.
que dice, este cilindro se fija al eje de la máquina de corriente continua y este eje se apoya mediante unos cojinetes a la carcasa. Sí, estos son los cojinetes. Todo motor debe tener cojinetes, si no, no giraría. El colector o conmutador permite conectar el inducido de la máquina del corriente continua con el exterior, es decir, el inductor con el inducido. Está formado por un conjunto de láminas de cobre montadas sobre el eje de la máquina y separadas entre sí por un material aislante, que es una mica. Entonces, ¿quién inventó este motor o quién era el que era el precursor antiguamente de este motor? Pues Thomas Alva Edison. Si ya vieron la película de Una guerra brillante, entonces se darán cuenta que ¿quién vino a revolucionar estos motores? Pues Nikola Tesla con su motor de inducción, que ya eliminaba esta parte del colector. ¿Por qué lo eliminaba? Porque el colector necesita de unos carbones y estos carbones se van desgastando con el tiempo. Y cuando se desgastan los carbones, pues los tienes que cambiar y tienes que estar cambiando y cambiando y cambiando. Por lo tanto, pues tiene superficie de fricción. Siempre que haya una fricción va a existir un desgaste. Entonces ya Tesla lo que hizo fue quitar el conmutador y todo es inalámbrico. Bueno, el colector es, aquí lo vemos abajo, que es esta parte que está aquí, que estoy seleccionando yo. El colector aquí es una vista como que lo aplanaron, básicamente. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 o 13 divisiones. Entonces, si supongamos que todo este es el colector, si va a tener 12 divisiones, va a tener 6 bobinas inducidas. Si tiene 50 divisiones, va a tener 25 bobinas inducidas. Va a necesitar una entrada y una salida por cada bobina inducida. ¿Qué son las escobillas? Es lo que les comento. Las escobillas son piezas hechas de carbono de grafito por donde circula la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación hasta el colector. Están en continuo contacto con las laminillas del colector. Entonces, los motores de corriente continua tienen la característica que forzosamente tienen que tener una conexión entre el estator y entre el rotor, o entre el inductor y el inducido. ¿Cuál es esta conexión? Las escobillas y el colector. Si nosotros las escobillas, que son estas de color amarillo, pero bueno, las ponen de color amarillo porque de color gris no se verían. Entonces el grafito o el carbón pues es de color gris o oscuro, negro, tirándole al negro. Tienen un muelle. Este muelle, ¿qué es lo que hace? Que siempre estén las escobillas en contacto con el colector. De manera que de cuenta que el estator le va a estar mandando corriente a las escobillas y las escobillas se van a conectar con el rotor mediante el colector. Y el colector va a ir hacia las bobinas inducidas. Entonces, tal vez es un poco difícil de entender, pero ya con el video que vamos a ver después de tal vez quede un poco más claro. Entonces solamente aquí vemos una imagen de cómo está en un motor de corriente continua real. Más o menos es como de un caballo, 2 caballos de fuerza. El eje, pues es el que va a salir, ¿no? Donde nosotros vamos a conectar ya sea un ventilador o lo que sea. Los rodamientos, que son valeros. El rotor, que internamente aquí va a tener las bobinas inducidas. El estator que va a tener aquí, si ven, tiene como que un bloque de aluminio, pues este bloque de aluminio es un imán, ¿sí? Y alrededor del estator, o alrededor de esta placa de aluminio, pues vienen las bobinas inductoras, que son estas que vemos aquí cortadas. Ventilador, muy importante, porque cuando ustedes están circulando corriente a través de un cable con mucha potencia, pues se va a calentar este cable. La placa de características, todo motor debe tener de que cuánto voltaje, cuánta corriente, qué potencia, cuál es la velocidad nominal, el torque, la velocidad máxima, corriente pico, entre otros. Y la placa de bornes es cómo se conectan. ¿Por qué? Cuando ustedes hagan su trabajo se darán cuenta que las bobinas que están dentro del estator se pueden conectar en delta o se pueden conectar en estrella. Y aparte también se pueden conectar en serie, en derivación corta, derivación larga y en paralelo. Entonces, eso ya ustedes lo van a tener tarea, pero aquí lo importante de este video es que comprendamos las partes importantes del motor. Vamos a retomar escobillas y colector, que es como conectamos la parte exterior al interior. Tenemos el rotor, tenemos la carcasa, los polos, las bobinas que forman parte del estator, que es la parte fija. Y bueno, con esto terminamos nuestro video. Les pido por favor que tomen nota en su cuaderno y les estaré subiendo otro video, ahí una liga para que ustedes observen este motor prácticamente cómo lo desarman.